¿De qué colegio vienes? Yo soy Diana Murillas, profesora de preescolar de primera infancia del Colegio Próspero Pinzón, institución educativa distrital ubicada en la localidad de Kennedy. En educación infantil entendemos que es materno, párvulos, prejardín, jardín y transición. ¿De estas en cuáles has participado? A ver, en los colegios distritales se trabaja siempre jardín y transición. En los institutos de integración eh, son los encargados de trabajar con los chicos, con los bebés, con los de párvulos, bebés recién nacidos, párvulos, hasta los niños de 3 años. A partir del año pasado, otra vez se abrió en los colegios distritales eh, el trabajo con los niños de prejardín. Entonces, en los colegios se está trabajando, no en todos, en muy pocos se trabaja con los niños desde los 3 años, grado prejardín, 4 años, grado jardín, y 5 años grado transición. Y yo he estado en todos los grados. ¿Y cómo podrías definir, digamos, si te preguntaran qué es jardín, qué es párvulos y todo sobre la educación infantil, qué dirías? Pues cada uno de los niveles tiene como su proceso y el desarrollo de los niños dependiendo de la edad. Entonces, por lo menos, por eso en los colegios distritales no se trabaja párvulos porque son bebés que utilizan pañal, y en los colegios nosotras no estamos autorizadas para tocar a un estudiante. Entonces los estudiantes deben de ingresar a los colegios ya con control de esfínteres, eh, ya tienen que ir solos al baño, o sea, si de pronto ocurre un accidente con los estudiantes, se llama el padre de familia, que son ellos los que tienen que cambiar a los niños, nosotros no podemos manipular. Entonces, en lo que es en prejardín, los chiquitos, ellos apenas están empezando a aprender a socializar, ya que la parte académica no es tan importante con ellos. Ellos es más la parte social, porque ellos llegan de ser egocéntricos, de ser súper consentidos, hijos únicos, que en casa le permiten hacer de pronto lo que el niño desee, no hay normas, no hay pautas. Entonces en Prejardín se trabaja mucho la parte social, la independencia, la autonomía del estudiante. En jardín ya, obvio, se continúa con la independencia, pero entonces ya se inicia con unos preconceptos eh, de aprendizaje básicos, y ya en transición, ya los chicos empiezan ya la formación académica de lectura, escritura, de conteo, eh, para poder ingresar ya pues a lo que es la básica primaria. Entonces, todo depende, las actividades o el proceso formativo de los niños depende de la edad y del grado donde estén. Generalmente, hablando general, ¿de qué edad a qué edad ellos están en la educación infantil? En los colegios, eh, por ejemplo, en el colegio Próspero Pinzón, se inicia desde los 3 años, pero los niños que ya tengan control de esfínteres, no se reciben niños que utilicen pañal, por lo que ya te decía anteriormente. Nosotros no podemos manipular a los estudiantes, tocarlos o algo. Pero hay otros colegios que solamente tienen desde jardín, o sea, a partir de los 4 años, desde los 4 años en adelante. ¿Sabes cómo es la historia para que se creara la educación infantil o algunos datos de su recorrido? Ciertamente no me acuerdo, ya la estudié hace mucho tiempo y de todo eso no, pero pues pienso yo que ha sido por la necesidad de, de las familias de formar a los chiquitos. O sea, por ejemplo, en cuestión de integración social es del espacio donde los padres eh, necesitan un apoyo con los estudiantes, con los chiquitos, para que ellos se puedan ir a trabajar. Y ya en los colegios, la parte de los colegios, ya en la parte formativa, entonces es para ya empezar con el aprendizaje integral, porque pues en primera
infancia siempre se da un aprendizaje integral y no se trabaja ni por áreas ni por materias. En primera infancia se trabaja por dimensión. Entonces, me imagino que inició fue con la necesidad de las familias de tener un lugar donde llevar los niños pequeños para uno su cuidado y segundo pues empezar como a su formación. Me imagino que iniciaron con las madres sustitutas, con las madres de bienestar familiar, entonces ahí ya poco a poco se fueron viendo las necesidades de ampliar el espacio de educación como tal, no solamente de cuidar, porque pues hay que dejar claro, en los colegios no somos, o sea, sí, obvio, vamos a estar cuidando a los niños, pero no es solamente el cuidar el niño, sino que nosotros en los colegios nos dedicamos es en la parte formativa, la parte académica. ¿Qué estructura manejas personalmente con los chicos de tus clases? Normalmente, ¿qué es lo que enseñas? ¿Qué es lo que aprenden ellos? ¿Cómo lo enseñas? ¿Cuáles son tus metodologías? Y básicamente ellos, ¿qué temas manejan al respecto de la educación? ¿Con qué deben salir sabiendo ya para ingresar a la A la básica. educación básica? Sí. ¿Correcto? Los niños de transición intento al máximo que salgan pues escribiendo su nombre completo, nombres y apellidos, escribiendo y leyendo frases con 6, 7 consonantes. No puedo decir que con todo el abecedario porque no, o sea, es que todo depende también del ritmo de los estudiantes, entonces eh, eh, vamos también como a la mano de con los números del 1 al 100 haciendo sumas sencillas, restas sencillas, básicamente es eso, o sea, y sobre todo que aprendan a escuchar, porque no saben escuchar, aprendan a escuchar, aprendan a sentarse bien, aprendan a coger el lápiz bien, hacer una formación, hacer una fila, porque se les dificulta cosas tan sencillas como esas, se les dificulta a coger el cubierto correctamente en la toma del alimento, porque también es muy difícil el tomar el cubierto, el comer adecuadamente, sin hacer regueros, sin botar la comida, porque ellos como no quieren algo debajo de la mesa. Entonces, todas esas cositas de normas, de pautas de crianza, de valores, de principios que se deben enseñar en casa, nos toca a nosotros, entonces eso toca trabajarlo mucho, porque esa es la idea que lleguen a primero pues, con conocimientos generales, no solamente académicos, sino también formativos como personas. Te agradezco mucho el haber participado Gracias y por tenerme en cuenta. vale, fue muy enriquecedor conocer todas estas pautas que digamos no vemos desde lugares externos a esto, pero el conocer ya es muy gratificante. Muchísimas gracias por la experiencia. Gusto. ¿Qué es la educación primaria? Bueno, la educación primaria es el inicio y la base de la educación formal de los niños y niñas, eh, donde empiezan el proceso de aprendizaje de su vida estudiantil. ¿Qué sabes de la educación primaria? Bueno, la educación primaria sé que se enfoca en el desarrollo de las habilidades comunicativas, es decir, el hablar, el escuchar y el escribir. También se enfoca en las materias lógico-matemáticas, donde aprenden a sumar, a restar, todas las operaciones aritméticas. Y también tiene por último las competencias ciudadanas, que es el saber comportarse, valores, etcétera. ¿Cuál es la estructura de la educación primaria? Bueno, sé que la estructura de la educación primaria se basa en ciclos y va desde los 6 a los 12 años. Estos ciclos son de primero a segundo, tercero a cuarto y quinto a sexto. ¿Qué metodologías empleas? Bueno, las metodologías que se emplean, bueno, que yo empleo es en base a experiencias y producción de proyectos. ¿Cómo cree que es la educación primaria en Colombia? Bueno, la educación primaria en Colombia, como lo dije anteriormente, tiene un enfoque comunicativo que hace que los niños mejoren sus habilidades en la lengua materna, pero también tiene algunas falencias, como lo es la organización y la evaluación de la misma. ¿Qué ventajas y desventajas tiene la educación
primaria en Colombia? Bueno, las ventajas, como lo dije anteriormente, se basa en la mejora de las habilidades comunicativas, lo que hace que los estudiantes sepan hablar, sepan escribir, sepan escuchar y sepan leer de una mejor manera y más en una segunda lengua. ¿Qué desventajas? Bueno, eh, una de las grandes falencias es el sistema de evaluación, ya que los niños no se pueden evaluar de la misma manera, ya que todos tienen su malla de pensamiento diferente, aprenden de manera diferente, no aprenden del mismo ritmo. Entonces, esto hace que sea una educación general y no sea una educación individual, a pesar de que la educación tiene un desarrollo comunicativo, grupal. ¿Qué cosas mejoraría de la educación primaria en Colombia? Bueno, uno, el sistema de evaluación, también la organización de los grupos, ya que hay muchos estudiantes en una sola aula, entonces para el docente le queda muy complicado llevar un seguimiento individual y esto también no ayuda o no aporta a la evaluación grupal. Entonces, no podemos evaluar a un estudiante A como se evalúa a un estudiante B. Como futura maestra, ¿qué debo tener presente a la hora de enseñar? Bueno, como futura maestra debes tener el conocimiento previo del estudiante. Nunca un maestro puede llegar pensando que se las sabe todas, que él es el único que sabe, subestimando a los estudiantes. Siempre debe tener en cuenta el conocimiento previo del estudiante, preguntando, haciendo una etapa explorativa, haciendo preguntas sobre esto, sobre lo otro, y de esta manera empezar el proceso de aprendizaje bajo la experiencia del estudiante. También debes tener en cuenta el ritmo de cada estudiante y de esta manera, pues mejorar el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje del estudiante. La educación secundaria es la etapa donde se profundizan conceptos y se preparan a los alumnos o a los estudiantes para la vida profesional, que tiene que ver en las áreas de matemáticas, la parte de español y la parte de educación física, que es lo que finalmente nos atañe, es en la parte de profundización de deportes específicos, donde se hace énfasis en los temas técnicos y la parte coordinativa. Eso es lo que para mí es el concepto de la educación secundaria y el énfasis que se debe hacer en la preparación y la generación de buenos hábitos, tanto de estudio de conocimiento. La educación secundaria, ¿qué puedo yo saber de la educación secundaria? Realmente lo que uno ve, lo que uno puede establecer en los modelos de la educación secundaria en este momento, en el énfasis en el trabajo que se debe realizar con ellos para que el adolescente o ya el joven que entra a la etapa de bachillerato empiece a tener criterios, tenga un razonamiento más lógico, pueda entender conceptos, pueda interpretar la información de tal manera que lo pueda ayudar a él para la toma de decisiones y para entender un poco que la vida se basa en todo este conocimiento y puedan tener un criterio más profundo realmente para su vida profesional y su vida, en tanto a su vida social, su vida familiar, su vida religiosa, que ya empiecen a tener ellos unos comportamientos y a generar unas conductas a través del conocimiento. Bueno, realmente la estructura en la educación secundaria se basa más que todo es en la experiencia, en el manejo de la información y en cómo se buscan estrategias para que los jóvenes puedan entender los conceptos, puedan manejar de forma práctica ese conocimiento. Y es, por ejemplo, las metodologías, considero que no existe una metodología puntual para eso. En cada materia se pueden utilizar unas estrategias completamente diferentes, aunque tenga que ver con la parte de que ellos puedan investigar, que se puedan, en algunas ocasiones puedan ser autodidactas y puedan entender esa información
y uno como docente o como profesor de ellos, lo que hace es empezar a orientar esa información, esos conceptos que ellos han traído en su cabeza y empezar a corregírselos. Netamente sobre la parte de la educación física, las estrategias van más que todo hacia la parte motivacional y al encuentro de poder individualizar cada una de las personas para entender cuál es su comportamiento frente a diferentes deportes, lo que tiene que ver con deportes individuales, deportes de conjunto, interpretar cuáles son sus gustos, interpretar cuáles son sus características motoras para poder empezar a definir cuál es el deporte que más se ajusta, cuáles son sus capacidades y en dónde podrían explotar ese talento. Y esas estrategias van dadas a empezar a que ellos hagan una rotación de actividades técnicas para que ellos mismos puedan identificar sus, ¿cómo lo dijera? Sus posibilidades y se sientan cómodos en ellas. Realmente la experiencia en la percepción de cómo está la educación secundaria en Colombia en este momento, lo que yo identifico es que hay muchos profesionales que salen de la universidad con ganas de comerse el mundo y empezar a identificar cuál es, o sea, encontrar un método de trabajo, de romper esquemas, de manejar diferenciales en la forma de enseñar, en la forma de transmitir el conocimiento, pero desafortunadamente el sistema colombiano termina absorbiendo esos talentos, esos profesores diferentes que quieren enseñar de una manera diferente, porque el sistema los agobia, el sistema los llena de una cantidad de reglas y de normas que de pronto hacen que se pierda ese impulso desde la parte académica o en la parte de innovación de cómo se puede dar una información o cómo se pueden cumplir unos protocolos para enseñar a los jóvenes. He visto cómo profesores con ganas de hacer muchísimas cosas del sistema educativo distrital a nivel nacional termina absorbiendo y volviendo cuadriculados y rompiéndole esas ganas porque la normatividad y la cantidad de restricciones que se presentan por parte de las secretarías de educación les limitan y les coartan ese derecho para trabajar. Pero realmente, como lo comentaba en la pregunta anterior sobre la percepción o la creencia, las ventajas y las desventajas que tiene la educación en este momento en Colombia realmente se puede basar entre colegios privados y colegios públicos. Esas ventajas que tiene de pronto un colegio privado puede dar un enfoque mucho más exploratorio, más experimental, se puede individualizar un poquitico más el trabajo, las aulas no son tan concurridas de alumnos, se puede manejar la individualización de la educación. En un colegio público, desafortunadamente, el volumen lo que se busca es cobertura y eso va en detrimento de la calidad de la información y la calidad de cómo trabajar con los muchachos. Adicionalmente a eso, en los colegios privados y en los colegios públicos, por ejemplo, se ha visto un deterioro y un favorecimiento excepcional hacia los muchachos, en el cual el profesor tiene que limitarse, empezar a trabajar de una manera completamente diferente, adaptada para los muchachos, sin infringir ciertas normas que de pronto no, para mi concepto, se pueden romper y se pueden manejar de una manera diferente. Ahorita es más importante el pensamiento del alumno, que no sea crítico, las habilidades y las correcciones que se le hacen a ellos simplemente son muy limitadas. El concepto en este momento de los colegios, de los papás con respecto a los colegios, es que los colegios son los que tienen que formar y tienen que educar, a sabienda que se le está dejando mucha responsabilidad a los colegios en cuanto a los papás por ausencia. Obligan al colegio o determinan que el colegio es el que los tiene que formar y los tiene que educar, a sabiendas que el colegio solamente está obligado a impartir conocimiento y lo que son los valores y toda la parte de principios deben venir desde casa, y eso haría que una educación sea mucho más
más fácil, unos canales de comunicación más sencillos, que haya más respeto de los alumnos hacia los profesores, y esas libertades están en detrimento 100% del trabajo de los profesores con los alumnos. Realmente en la etapa, para mejorar la etapa secundaria, en la educación, yo realmente lo que a mí me gustaría sería que los colegios fueran más experimentales, que realmente se basaran más en el experimento, en situaciones reales, que enfrenten a los muchachos a situaciones que realmente van a entender por qué las matemáticas, cualquiera de las materias se puede entrar a resolver cualquier situación. En este momento los muchachos se encuentran en una situación en las cuales se preguntan y no quieren estudiar y no saben para qué van a aplicar el álgebra, para qué van a aplicar el español, la filosofía, a su estilo de vida y a lo que van a hacer. Y yo creería que ese es el secreto en el cual los profesores, ya en este momento maestros que pueden empezar a manejar esa información, encuentren las estrategias para que realmente hagan caer en cuenta a los muchachos que cada materia tiene una importancia, tiene algo que les va a servir para la vida. Los números afortunadamente son los que manejan toda la información y le pueden enseñar a una persona a ser mucho más racional. Y así cada una de las materias realmente que el enfoque sea ese, en que la experiencia de vida, lo que les pueda aportar cada una de las materias a ellos. Eso sería una de las cosas más importantes. Y la otra estaría enfocada más hacia la capacidad de los profesores, a que tengan más contacto con la información, que sean capacitados en ese tipo de temas. La parte experimental realmente es que ellos encuentren una estructura de búsqueda de información para los alumnos, que lo puedan hacer en mesas de discusión y que ellos vean cómo enamorar al muchacho de cada una de sus materias, que no se vuelva un tedio, que no se vuelva una clase magistral, sino que realmente se convierta en algo que la experiencia les genere unos buenos ratos de convivencia en el colegio con los profesores, y en el aprendizaje se vuelva agradable para ellos. Realmente la formación de profesores, o formarse uno como profesores, tiene que estar dada en dos principios fundamentales: la vocación y la pasión. Solamente hasta cuando uno enseña, cuando uno está transmitiendo la información y encuentra uno su método de trabajar y de darle que la información que uno transmite es clara, se dando cuenta de que esa es su pasión. Yo siempre he dicho que la experiencia es una de las maneras más fáciles de empezar a encontrar la vocación. Uno cuando está en la universidad puede sentir pasión por lo que está haciendo, pero no sabe si la vocación está presente porque todavía no ha experimentado qué es enseñar, todavía no ha encontrado ese individuo en el cual se le dificultaba enseñarle, y uno a través de su conocimiento, de su experiencia, logró enseñarle a ellos, y se da uno cuenta que lo que está haciendo uno lo está haciendo bien. Ahí es cuando empieza uno a encontrar su vocación, y cuando uno la ha encontrado, la pasión por lo que uno se hace fuerte, y eso hace que las cosas se transmiten. Entonces, la sugerencia que yo hago, o simplemente el consejo que yo les doy al futuro docente, licenciado, es que disfrute y busque métodos propios de cómo individualizar el trabajo, cómo empezar a identificar cada alumno, cómo aprende. Hay algunos, cómo aprender a evaluar cada uno de los alumnos. Hay algunos que son alumnos que los cuales evaluarlos de manera escrita no funciona, pero lo hacen de manera verbal muy bien. Entonces es poder individualizar eso, identificar cada individuo, cada persona o cada alumno que tenga, cómo lo puedo evaluar, cómo le debo enseñar a ese. Es una tarea difícil, pero realmente si uno lo propone, lo puede uno hacer, y eso cambiaría muchísimo, muchísimo el concepto de enseñanza, y de que los muchachos se motiven a seguir estudiando. Buenas noches, mi nombre es Saulo de Jesús Espinosa Tobar.
¿Durante cuánto tiempo y en qué institución ejerció la docencia universitaria? Llevo 10 años ejerciendo la docencia universitaria y lo he hecho en la Universidad Santo Tomás de Aquino, de donde soy egresado como psicólogo, y en la Universidad del Rosario, y actualmente o recientemente lo he hecho en la Universidad de La Guajira, en la ciudad de Riohacha, en donde estoy trabajando, no como docente todo el tiempo, sino como servidor público. ¿Qué generalidades nos puede compartir sobre su docencia que consideren más importantes? Pues lo más importante es que el docente quiera o tenga la vocación real, que esté convencido de que es una cuestión que le nace, que esté convencido del tema y lo conozca muy bien, que entienda que no solo la teoría, sino que la práctica es importante y que en ese ejercicio docente él no se la sabe toda, sino que también, sobre todo cuando le dicta a adultos, pues él aprende también de ellos. ¿Qué conoce sobre la estructura en la educación superior? Pues en general que hay pregrados y hay posgrados, las maestrías, los doctorados, las especializaciones, eso es educación formal, y hay diplomados. Decía que hay diplomados y sobre eso quiero hacer énfasis, es en los diplomados en los que tanto en la Santo Tomás, en el Rosario y ahora en la Uni Guajira, es el tipo de educación en la que estoy participando, digamos, como docente en un área relacionada con técnicas avanzadas de entrevista, que es como la especialidad que manejo en el campo laboral en el que me desempeño. ¿Qué cosas en general, digamos, aprenden cuando se dicta clase o cuando se ha enseñado? Y pues en relación con el tema de las técnicas avanzadas de entrevista, no solo nos interesan los conceptos, de hecho son muy pocos la parte teórica, es casi un 70% más la dedicación en ese tema a la práctica, que los estudiantes hagan juegos de roles, a veces con actores, a veces con entre ellos mismos, sobre las técnicas avanzadas de entrevista. Es muy importante hacer énfasis en esa parte hoy en día, en la parte práctica, sobre todo cuando estamos trabajando en diplomados en donde no se tiene mucho tiempo.